Buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse con nosotros a esta enseñanza. Bienvenidos a Punto Familiar Online. Y esta tarde vamos a meditar en un tema que considero que en la actualidad lo necesitamos rectificar y sobre todo traer a memoria la parte de la afinidad que existe entre Dios y nosotros. Porque muchos aún dudan de la posición que Cristo nos ha dado. Cuando Cristo viene a esta tierra, fue con un propósito. El propósito era reconciliar al mundo con Dios. Pero no solamente reconciliarlo, sino que pudiéramos entrar una vez más a ese rol, a esa familiaridad, a ese corazón de Dios, y que nosotros por causa del pecado lo fuimos perdiendo, fuimos alejándonos poco a poco, y la imagen que Dios puso en nuestras vidas se fue deteriorando. Pero sin embargo, para eso fue enviado nuestro Señor Jesucristo, que a través de Él, esa imagen que fue deteriorada por causa del pecado, ahora lo volvamos a recuperar. Y bueno, en esta tarde yo quiero que prepares tu corazón, porque será un tiempo maravilloso, un tiempo donde vamos a ir paso a paso a través de la Biblia, dándole afinidad a este tema, que si alguno lo vio en la publicidad, el tema es Abba. Abba es una palabra en arameo que significa padre, y bueno, que es uno de los nombres que se le dan a nuestro Dios. Pero la Biblia tiene grandes pasajes, aproximadamente entre 51 a 64 pasajes bíblicos que de forma directa o indirecta se refieren a Dios como papá, como padre. Y yo creo que en este tiempo nosotros necesitamos una vez más entrar a ese reconocimiento, entrar a esa dimensión de intimidad con Dios, porque nos decimos ser cristianos, pero muchos o muy pocos se consideran ser hijos de Dios. Inclusive la gente confunde, es que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios, porque hay una marca distintiva, hay una huella que los hijos de Dios tienen, y nosotros necesitamos tener presente esta marca distintiva, porque todos podrán ser criatura o parte de la creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios, porque número uno, para ser hijos de Dios tiene que hacer la voluntad de Dios, y muchos no quieren hacer la voluntad de Dios, quieren vivir su propia voluntad. Quieren hacer lo que a ellos bien les parezca, pero sin embargo, la palabra de Dios nos enseña lo que nosotros debemos hacer y desarrollar como hijos de Dios. Así que bienvenidos, vamos a entrar a este tema, y para empezar quiero que vayamos a Gálatas, ahí en su Biblia, si ustedes lo tienen cerca, ya sea en su celular, en su tableta, el medio por la cual tú tengas la palabra de Dios. Yo te invito a que la abras en Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 7. Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 7, que dice de la siguiente manera: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu, o el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Mira qué maravilloso pasaje bíblico nos deja el apóstol Pablo en esta carta. Y si nosotros escudriñamos un poquito el por qué Pablo le escribe estas letras, este capítulo a los Gálatas,
vamos a entender mucho del por qué hoy también necesitamos entenderlo. Los Gálatas eran un pueblo, o Galacia, conocido como Galacia, un pueblo que tenía algo típico, algo muy particular, algo muy propio, pero no era algo muy bueno, sino que los Gálatas eran considerados muy inestables. Eran personas que se dejaban llevar por sus propias emociones, no tenían fundamentos, no tenían carácter, no tenían madurez. Pablo dedicó mucho tiempo en su ministerio, les dedicó mucho tiempo para edificarlos. Inclusive Pablo, cuando escribe esta carta, lo escribe por una razón, para volverlos otra vez a los caminos del Señor, para que ellos regresaran otra vez al Señor, porque los Gálatas habían sido evangelizados o discipulados por Pablo, pero cuando Pablo abandona la ciudad de Galacia, aprovechan los fariseos o el grupo religioso de los fariseos, llegan y les ponen la ley, les vuelven a inculcar el judaísmo y ellos aceptan, ellos vuelven a caer en esa tradición, en esas costumbres. Entonces Pablo, cuando se entera de esa situación, Pablo pues empieza, ¿no? Desde el capítulo 1, Pablo empieza exhortándolos, sobre todo diciéndoles, ¿no? que él estaba muy maravillado, en pocas palabras estaba asombrado de que tan pronto os habéis alejado de él que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que existiera, Pablo lo dice más adelante, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Dios. Entonces, esos que pervertían el evangelio de Dios, algunos de ellos eran un grupo religioso conocido como los fariseos, que iban detrás de los discípulos, en especial de Pablo. Y cuando Pablo discipulaba a un grupo, ellos llegaban y distorsionaban lo que Pablo les había enseñado y les inculcaban otra vez la ley y los volvían a regresar a las tradiciones, a los rituales, los volvían a regresar a sus costumbres. Y cuando ya ellos habían recibido el evangelio, que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo escucha que este grupo de la iglesia o de la ciudad de Galacia habían regresado al judaísmo, al grupo de los fariseos, y Pablo les dice, estoy asombrado, ¿acaso no tienen madurez? ¿Acaso no tienen carácter para estar firme en las enseñanzas o en la doctrina que yo? Me asombra que tan pronto escuchaste otro evangelio, te fuiste tras de ellos. Y Pablo, bueno, él dice claramente, no es que haya otro evangelio, sino que algunos vienen perturbando y sobre todo, no solamente perturbando, sino pervirtiendo el evangelio. Mas si aún, dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El apóstol aquí pone un estándar, él pone una regla, él pone un parámetro y les dice, si alguien viene predicando otro evangelio del que ya nosotros le hemos enseñado, esa persona caiga en maldición. Y no solamente nosotros, sino también si un ángel viene y les habla otro evangelio. Pero ¿cuál era el evangelio? Que Jesús había nacido, que el Mesías ya había estado en medio de nosotros, haciendo obras extraordinarias por sus propias manos y predicando el reino de su Padre. Ese es el verdadero evangelio, el evangelio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el evangelio se basa en esos tres pilares: en la predicación o en la enseñanza de Cristo, en su obra en la cruz y en su resurrección. Y Pablo dice, si alguno viene y perturba este evangelio, lo pervierte, esa persona automáticamente caiga en maldición. Aun si nosotros mismos nos desviamos más adelante, pues lo único que acarrearemos es maldición. Entonces Pablo
pone ese fundamento y ya un poco, por así decirlo, molesto el apóstol Pablo por la circunstancia que ya la iglesia en Éfeso se encontraba. Pablo en el capítulo 3 les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue predicado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír en fe? Entonces aquí Pablo pone una línea, y pone no solamente una línea, sino que él empieza a tener hace una aclaración y dice: ¿recibiste el Espíritu por la ley o lo recibiste por el oír por fe? Porque sabemos nosotros que la ley, dice el apóstol a los hebreos, que la ley ante la carne es débil. La ley, Pablo dice que la ley no justifica a nadie, sino que todo lo contrario, la ley trae condenación, trae ahora sí muerte sobre aquellos que no cumplan la ley exactamente. Pero cuando Cristo viene, Cristo nos da la libertad de estar bajo la ley. La ley, Pablo no quita la ley en este sentido, los 10 mandamientos, porque es algo que los 10 mandamientos el apóstol Pablo, lo remarca en todas sus epístolas. Cuando Pablo se refiere a la ley, entonces no se está refiriendo a los 10 mandamientos. Quiero dejarlo en claro. Cuando Pablo está hablando de la ley en Gálatas, no está hablando de los 10 mandamientos, porque inclusive él lo dice de una forma directa o indirecta en sus epístolas. Cuando Pablo habla de la ley, habla de aquellos 613 preceptos, estatutos, ordenanzas que Moisés escribió para el pueblo de Israel. Esos 613 preceptos tenían que ser cumplidos linealmente, literalmente. Y si alguien de los que practicaban el judaísmo no cumplía literalmente, al pie de la letra, esos 613 mandamientos o preceptos, se encontraba infractor, violador de toda la ley, y por lo tanto merecía la muerte. A eso Pablo se estaba refiriendo. Por eso Pablo le dice a los Gálatas: a ver, ¿recibiste el Espíritu por la ley o por el oír por la fe? Y yo creo que nosotros tenemos que entender que la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en Dios, es más poderosa que cualquier obra que podamos realizar. Porque la palabra de Dios nos dice en la epístola a los Efesios, Pablo nos enseña que no es por obras para que nadie se gloríe. Eso significa que no es porque cumplamos todos los mandamientos o los preceptos, los 613 preceptos que Moisés escribió para el pueblo de Israel, vamos a ser salvos. No, sino que por la fe en nuestro Señor Jesucristo es que nosotros vamos a recibir salvación. Ahora, la ley nunca nos acercó a Dios como Cristo nos ha acercado. La ley nunca nos justificó, sino simplemente nos condenaba. Pero sin embargo Jesucristo no nos condena. Él nos trae la justificación por la fe. En Cristo nosotros encontramos todo lo que necesitamos. En Jesucristo encontramos el cumplimiento de toda la ley. Por eso, algo que yo te quiero enseñar y algo que quiero dejarte bien marcado es que si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú ya recibiste a Jesús como el Hijo de Dios y lo reconoces como tu Salvador y Señor, en ese momento que tú lo recibes, tú te conviertes en un hacedor 100% de los
preceptos que están establecidos en la ley. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque Jesucristo dijo, yo no he venido a violar la ley, yo no he venido a quebrantar la ley, yo he venido a cumplirla. Entonces Jesucristo la cumplió por nosotros. Jesucristo cumplió al paso o al pie de la letra todos los preceptos, los rituales, las fiestas. Todo lo hizo Él. Por eso dice el apóstol que Cristo es nuestra Pascua. Si Cristo es nuestra Pascua, Cristo también es nuestro Pentecostés. Y si Cristo es nuestro Pentecostés, Él es nuestro tabernáculo. Él es la fiesta del Sukkot. Entonces, si Él es todo eso, Él cumple todo lo que está alrededor de la ley. Y si yo tengo a Cristo en mi corazón, entonces yo en Él cumplí todos los preceptos que están en la palabra de Dios. Sin embargo, los 10 mandamientos son principios de relación. Es algo que me relaciona con Dios y con mis prójimos. Y eso es inalterable. No lo podemos alterar. Y no puedo decirte, y no te quiero decir, y no quiero que confundas esta parte, que los 10 mandamientos ya no están vigentes el día de hoy. Están vigentes el día de hoy. Él es Jesucristo. El apóstol a los hebreos dice que Cristo es nuestro Shabbat. Cristo es nuestro reposo. Por eso Jesucristo se atrevió a decir, ¿está alguno cansado? ¿Está alguno preocupado? ¿Está alguno pasando ansiedad? Venga a mí, que yo os haré descansar. Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro reposo, en Él descansamos. Nosotros estamos confiados que todas nuestras cargas fueron sobre Él. Entonces en Él yo encuentro mi Shabbat. Por eso cuando queremos entender eso del día sábado, yo tengo que decirte algo. Yo les enseño y les he enseñado que para nosotros el día de reposo ya no es un día de la semana. Ya el día de reposo ya no es un día entre el viernes y el domingo. No, el día de reposo es una persona, se llama Jesucristo. En el momento en que tú recibes a Cristo, tu familia recibe a Cristo en su corazón, tú encuentras el reposo, tú encuentras el descanso que fue prometido. Cristo es nuestro reposo y Él mismo lo declaró y Él dijo, uno mayor que el sábado está aquí, uno mayor que el día de reposo está aquí, refiriéndose a su persona. Y entonces cuando los judaizantes iban tras los discípulos que Pablo dejaba, otra vez los volvían a llevar a estos principios de la ley, a lo que ya te mencioné. Y por eso Pablo le dice, ¿cómo es posible que ustedes hayan caído en la trampa? Hayan caído una vez más en esas artimañas. Si ya Cristo los había justificado, ¿cómo es que vuelven a caer? Pero es que los Gálatas eran bien inestables. Hoy puedo decir que los Gálatas eran de doble ánimo, decían sí, luego al ratito se arrepentían, decían siempre no. Como que alguno con estas características conozco, me he topado con algunas personas así, que de repente dicen sí, luego dicen no, mejor me arrepiento. Esos son los inestables, esos son los de las personas de doble ánimo. Entonces Pablo le dice, ¿cómo es posible que ustedes, habiendo recibido y habiendo escuchado y habiendo obedecido y habiendo, dice Pablo, dice a vosotros ante vuestros ojos Jesucristo ya había sido presentado claramente, y cómo es que vuelven otra vez a la ley? No los entiendo. Entonces Pablo los lleva paso a paso hasta llegar en el capítulo 4 versos 5 al 7, y dice Pablo en ese versículo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces Cristo vino a redimir, y la palabra redimir significa comprar a aquellos que estaban bajo la ley. Entonces nadie pudo comprarnos, porque nadie podía comprar a un esclavo, a una persona, o rescatar una propiedad, rescatar una oveja, un buey, un terreno, una casa. Nadie lo podía hacer sino solamente una persona. ¿Quién era esa persona? La historia de Ruth
nos enseña que el único que podía redimir, comprar los terrenos, las propiedades de Noemí, era un pariente cercano. Entonces, en este sentido, la ley para nosotros no es nuestro pariente cercano. Alguien semejante a nosotros tenía que venir a comprar. Alguien semejante a nosotros con las mismas características físicas, voy a hablarlo de esa manera, tenía que venir a rescatarnos. Entonces, redimir significa rescatar, comprar una vez más. Y cuando Pablo dice de esa manera, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, eso significa bajo la opresión, bajo la esclavitud de la ley. Entonces Cristo se hizo semejante a nosotros. Él tomó la forma de hombre y estando en condición de hombre, dice, se humilló tanto que se hizo esclavo y que fue obediente hasta la cruz. Entonces Cristo tomó nuestra semejanza y era el único que podía entonces comprarnos, rescatarnos. ¿Y para qué nos rescató? Bueno, dice el apóstol Pablo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, para que recibiésemos la adopción. Y hermanos, ustedes saben que ser adoptados en este mundo se requieren muchos requisitos. Tienes que ir ante una autoridad, tienes que hacer papeleos para ver si tú eres digno de tener a un niño bajo tu tutela, y si no, no te lo dan. Bueno, Cristo dijo, el Padre que está en el cielo, cuando fue bautizado Jesús, dijo el Padre, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces Jesús es el único que había complacido al Padre en todas las cosas. Hebreos capítulo 10, Jesucristo dijo, no quisiste un cuerpo, dice, no quisiste sacrificios de carnero, no quisiste sangre de toros, no quisiste ninguna ofrenda, sino me preparaste un cuerpo para venir a este mundo. Vengo pues a hacer tu voluntad. Entonces Cristo vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre. Él vino a cumplir lo que el Padre anhelaba, y lo que el Padre anhelaba era que toda la creación, en este caso los seres humanos, volviéramos a Él, pero no como extraños, no como enemigos, sino que ahora como hijos. Entonces Jesús tuvo que cumplir ciertos requisitos para que a través de Él el espíritu de adopción, como dice Pablo aquí en este versículo, recibiésemos la adopción de hijos. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 1 dice la palabra, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron les dio el derecho, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces en Jesucristo nosotros nos reconciliamos con Dios, y no solamente encontramos la reconciliación, sino que en el Hijo nosotros volvemos a recuperar el lugar que habíamos perdido por causa del pecado. Recuerda que a Adán se le dio todo la autoridad, todo el señorío de la tierra. Cuando él pecó, perdió todo, inclusive la relación con Dios. Nosotros desde ese momento, el apóstol Pablo dice, por un hombre entró la muerte, por el pecado de un hombre entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo es que nosotros somos libres del pecado, de la muerte o de la eternidad sin Cristo? A través del sacrificio y de que nosotros recibamos a Jesús en nuestros corazones como el Hijo de Dios. Y a través de Jesús nosotros somos adoptados. Por lo tanto, yo quiero que veamos algo más adelante. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Jesús en la cruz del Calvario dijo, Padre mío, Padre mío. Él tenía una relación muy íntima con Dios y él lo consideraba papá. Inclusive en el Evangelio de Juan, Jesús habla muchas veces y hace referencia de Dios como papá, como padre. Mi padre hasta ahora trabaja, mi padre hasta ahora sigue obrando, mi padre, y él siempre se refirió a Dios como padre. Entonces Jesús tenía una íntima relación con el
Padre, con Dios. Y Él quería que nosotros tuviéramos esa relación con Dios. Por eso es importante que nosotros comprendamos, entendamos que en Cristo Jesús no solamente fuimos rescatados del infierno, no solamente fuimos nuestra relación con Dios va de simplemente discípulos, amigos, creyentes. Nuestra relación con Dios es la de un padre. Imagínate, la de un padre. Y cada que nosotros escuchamos esa palabra, Padre, tal vez para algunos es complicado, para algunos es difícil, para algunos les es tal vez difícil relacionarse con esa palabra por lo que vivieron. Tal vez algunos de nosotros o alguno que nos esté escuchando diga, pero yo no tuve papá, mi papá me abandonó cuando yo estaba pequeño, o mi mamá pues se apartó de mi papá y mi mamá me tuvo, nunca conocí a mi padre, etcétera, etcétera. O tal vez tengamos testimonios de jóvenes personas que digan, mi padre fue un borracho, un drogadicto, golpeador, siempre maltratador. Y esa imagen de padre lo tienen presente y sin querer nosotros relacionamos la figura de Dios como Padre con la figura terrenal. Y no los acuso y no los condeno, sino que pues tienen un poco de razón, porque muchas veces nosotros como padres tenemos que reflejar el corazón de Dios, pero los que no tienen a Cristo en su corazón, imagínate cómo lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que te quiero transmitir en esta hora? Que cuando hablamos del Padre, hablamos de la existencia y de sus cualidades divinas. Entonces, el significado de ser padre, cuando Pablo le dice de esta manera en el versículo 6 del capítulo 4 de Gálatas, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¡Qué maravilloso! El cual clama, Abba, Padre. Ahora, no solamente es extraordinario, maravilloso escuchar esa frase que de nuestro interior clamamos a Dios y que nuestro espíritu clama, Abba, Padre. La palabra Abba es Padre, papá. Entonces, muchos lo traducen como un diminutivo. Pero investigando un poquito, la palabra Abba es lo que significa papá o padre. Y lo maravilloso, ¿no? Lo maravilloso. Y algo más extraordinario. Quiero que tú puedas ver algo aún más glorioso, algo más extraordinario, lo que se encuentra en el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 5, dice así la palabra: porque ¿a cuál de los ángeles, a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? ¿A quién de los ángeles Dios le dijo eso? Pues tristemente a ninguno. Tristemente a ninguno le dijo hijo. Tú no vas a escuchar a Dios diciéndole al ángel Gabriel, hijo, baja a la tierra, o al arcángel Miguel diciéndole, hijo Miguel, ve y pelea por mi pueblo. No, porque a ninguno de los ángeles Dios les dijo, hijo mío. Entonces, ¿a quién se le dio ese título? ¿A quién se le atribuyó ese título? Y dice en el versículo 6 de Hebreos 1, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y ellos, dice, perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido
envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y bueno, ahí vemos nosotros que Dios nunca se refirió a los ángeles como hijos, sino que solamente a uno, y lo introdujo a este mundo. Y ese uno, llamado Jesucristo, el Mesías, nuestro Señor y tu Señor, Él es el único que recibió el título de hijo. Y ahora, por medio de Él, tú y yo podemos recibir el espíritu de adopción, el cual clama desde nuestro interior para decirnos a Dios, Abba, Padre. ¿Qué tal? Qué extraordinario es el mensaje que está en la palabra. ¿Sabes que escudriñando un poco más, en el Antiguo Testamento, ni a Adán, ni a Matusalén, ni a Enoc, ni a Abraham, a ningún patriarca, a ningún profeta, se le dijo, hijo mío? Y cuando tú lees en el libro de los Salmos, cuando dice, hijo mío, se está refiriendo al Mesías. Por lo tanto, es algo que hoy quiero que tú tengas presente. Tú no estás solo en esta tierra. Tal vez tú como yo ya perdimos a nuestros padres. Por ejemplo, yo ya perdí a mi mamá, ya perdí a mi papá. Ya no tengo padres terrenales. Si tú no los tienes, yo te entiendo. Puedo entender lo que estás pasando. Pero cuando yo leo esto en la palabra de Dios, me doy cuenta que Dios está siendo mi Padre. Él siempre va a estar conmigo. Él nunca me va a dejar. Sí, me va a disciplinar como todo padre lo hace con sus hijos. De repente me tiene que jalar o llamar la atención porque como padre se preocupa por mí. Y nosotros tenemos que entender que Él como padre nos tiene que llamar la atención. Hebreos capítulo 13, lo menciona el apóstol ahí claramente. Bueno, el escritor a los hebreos dice de esta manera. Cuando habla capítulo 12 de Hebreos. Dice la palabra de Dios así de esta forma. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ejemplo tenemos de Job, que fue disciplinado, pero no fue destruido. Es que Dios disciplina, pero la disciplina de Él es para corrección, instrucción, enseñanza, edificación, no para destrucción. Lo diferente a un padre terrenal que disciplina, pero que disciplina tratando de destruir. En la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo hace una aclaración. Efesios 4:6 dice de esta manera: que solamente tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un Dios y Padre. No tenemos muchos padres, solamente es un Padre que tenemos, nuestro Padre celestial. Él es el que te provee, Él es el que está contigo. Como Padre se preocupa por tu felicidad. Como Padre, Él se preocupa por tu estabilidad emocional. Como Padre, Él se preocupa por tu
alimentación. Y Él te tiene en una alta estima que te dice claramente que si Él cuida de las aves de los cielos y de las flores del campo, Él tendrá cuidado de ti también y de mí. Por lo tanto, necesitamos comprender que nuestra relación con Dios no es solamente de cada 8 días en la iglesia. Mi relación con Él tiene que ser 24/7. Una conexión con Dios, una conexión con el Padre. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 8, 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, dice así de esta manera: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Mira qué maravilloso, dice el apóstol Pablo: solo hay un Dios para ti y para mí, y un Padre. Ese Padre se preocupa por tu estabilidad. Tal vez nuestra relación con Él se ha cortado. Estamos enojados con Él. Pero necesitamos regresar, porque Moisés escribe en Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? ¿Tú crees que a Dios no le duele su corazón viendo a sus hijos siendo rebeldes, desobedientes, dándole la espalda? Si nosotros como padres, cuando estamos hablando con nuestros hijos, queremos que nos presten atención, que nos vean a los ojos, y cuando ellos actúan con una forma de desobediencia o rebelde y nos dan la espalda, nos molesta, nos enoja, imagínate el corazón de Dios. ¿Te puedes imaginar el corazón del Padre cuando nosotros, que dice ser o decimos ser sus hijos, le damos la espalda? Y dice Moisés al pueblo de Israel: ¿así le pagas a Jehová tu Dios? ¿Acaso, dice él, dice Moisés, no es Él tu Padre que te creó? ¿Acaso Dios no es nuestro Padre? Y no solamente dice eso, sino que en el Salmos capítulo 68, verso 5, dice la palabra, que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. No podemos ir por la vida sin saber que Dios es nuestro Padre. No te sientas huérfano. No permitas que ese espíritu de orfandad entre en ti. Más en este tiempo de pandemia, en esta situación en la que nos encontramos. Nunca dudes que Dios te ha abandonado, porque Dios no abandona a sus hijos. En el libro de Isaías dice claramente: ¿acaso se olvidará la mujer de aquel que dio a luz? Aún, dice Jehová, si ella se olvida, yo no me olvido de ti. Él no te ha abandonado ni nos va a abandonar en esta situación. Dime y pregúntate, o más bien dicho, respóndete ahí: ¿te ha faltado la comida? ¿Has dejado de comer desde que empezó esta cuarentena? No. Y yo quiero sorprenderme, y quiero que tú te sorprendas. Hemos comido mejor ahora en esta cuarentena que cuando no estábamos en la cuarentena. Porque te ibas a tu trabajo, comías lonche, comías esto, comías lo otro, y no te cuidabas. Ahora comes saludable, estás en casa, te sientes mejor. ¿No ves cómo Dios aprovecha todas las cosas para cuidarte?
Y así, y aún así, dudas de Dios. Y aún así, ¿no lo aceptas como Padre? Yo te invito en esta preciosa tarde, noche ya, que reflexiones en este tema. Que entre los 72 nombres de Dios se encuentra Abba. Él es mi Padre. Jesucristo nos los enseñó. Él nos los practicó. Él nos los hizo ver con su testimonio, con su vida. Él te ha adoptado por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, que fue la moneda que nunca se va a devaluar. Esa sangre preciosa que te rescató de la esclavitud del pecado, y hoy te puedo decir que eres hijo de Dios. No eres un extraño, sino eres hijo. Y no iguales o compares a Dios con la figura paterna que tuviste en casa. Si fue borracho, alcohólico, lo que haya sido tu padre, Dios no es igual. Tal vez tu papá no estuvo cuando tú empezaste a dar tus primeros, cuando salió de tu boca esa preciosa palabra, decir papá. Tal vez no conociste a tu padre, tal vez nunca lo llegaste a conocer, o probablemente él o ellos ya murieron. Pero te digo algo, Dios es indestructible. Él nunca verá la muerte. Y eso nos da la seguridad de que tendremos Padre para toda la eternidad. Dios te bendiga, que el Espíritu de Dios pueda reforzar esta enseñanza. Oramos, vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta preciosa tarde por este mensaje. Que cada uno de los que hemos estado conectados y hemos escuchado esta palabra, rechacemos el pensamiento de que Dios nos ha abandonado. En el nombre de Jesús abandonamos todo ese pensamiento. No aceptamos el espíritu de orfandad. No lo aceptamos. En el nombre de Jesús rechazamos ese espíritu de orfandad. Porque no somos huérfanos, tenemos un Padre. Y un solo Padre. El mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo ahora es nuestro papá. Que podamos sentir el abrazo tuyo y que podamos refugiarnos en ti. Gracias por enseñarnos que tú eres y siempre serás el Padre que tanto anhelamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. El día lunes tenemos una cita tú y yo. Vamos a tener nuestra masterclass Revolución Ideológica. Búscanos en nuestra página de Jutzpah en Facebook, así, Jutzpah, y nos encontrarás por medio de esa página. Lo estaremos transmitiendo a las 7 de la noche. Si no te has inscrito, inscríbete para que puedas acompañarnos. Va a ser de gran bendición. Dios te bendiga y nos vemos el día lunes 7 p.m. Hasta luego. Bye.